Es una bendición y una alegría poder juntarnos una vez más y disfrutar de un espacio de reflexión, de diálogo y de crecimiento al calor de la Escritura Bíblica, que siempre tiene tantas aportaciones valiosas que hacer a nuestra vida. En esta ocasión estoy junto a mi hermano, mi amigo, mi pana, el reverendo José Matos Hernández, pastor de nuestra iglesia en Sonadora, que es el lugar desde el cual estamos haciendo esta grabación. Y José, saludos. Y nos acompaña una vez más, y lo contamos como una bendición y como un regalo de Dios, nuestra hermana y amiga, la doctora Marvilis Ávila. Marvilis, gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias también a ustedes. Una bendición. Las primeras 2 semanas en que hemos tenido la bendición de compartir junto a Marvilis el tema de las pérdidas y su manejo y las diferentes perspectivas que se han traído, trabajamos con el libro de Ruth. La ocasión pasada y esta lo estamos haciendo con el libro de Eclesiastés, específicamente el capítulo 12. Y por ahí que queremos comenzar, leyendo con mucha intencionalidad unos versos, empezando por el verso 1 de ese capítulo 12. Acuérdate de tu Creador durante tu juventud, antes de que lleguen los días difíciles y alcances los años en que digas, no les saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado. Ese día temblarán los guardianes del palacio, y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas, y dejarán de moler. Las que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán callando. Darán miedo las alturas y rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el ser humano marcha a la morada eterna, y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se caiga la cuerda al pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pura ilusión, dice el Coelet o el predicador. Todo es pura ilusión. Bueno, la semana pasada, la ocasión anterior, se tocaron una serie de temas y uno de los asuntos que se manejó y que nosotros queremos intencionalmente retomar en la ocasión presente es el asunto de los cambios. Observen cómo el texto, al comenzar a hablar, después de ese primer verso de acordarse del Creador en los días de la juventud, comienza a hacer alusión directa a una serie de cambios, pero no es meramente una descripción de unos cambios, sino que esos cambios apuntan a la realidad de un deterioro. Y me parecería útil, Marvilis, que ese tema que parece así como que sombrío, ¿verdad? Y a veces los temas que son así, como que apuntan a cosas sombrías, no son los que más nos gusta tocar. Pero personalmente creo que uno de los grandes valores del texto es su capacidad para hacernos mirar o chocar con la realidad. Es un asunto del planteo de la realidad. Y a mí me encantaría, Marvilis, que pudiésemos comenzar este diálogo contigo abordando eso. ¿Cómo podemos comenzar a mirar ese texto que nos habla de cambios
pero cambios en un tono, vuelvo a usar esa palabra, ¿verdad? En un tono que apunta al deterioro, a lo sombrío, a unas cosas que van a ser en el futuro de forma distinta a como son ahora. ¿Cómo podemos empezar a mirar ahí ese...? Pues me parece que es importante el que podamos identificar la realidad como es, ¿verdad? O sea, que no podemos, no es apropiado el que maquillemos la realidad de lo que es nuestra humanidad, porque si nos vamos directamente a lo que es el deterioro del cuerpo humano, pues esto ocurre. Eso es parte del proceso de la vida. Desde que un niño o niña nace, va envejeciendo. O sea, que eso es parte del proceso de la vida. Y es importante el identificarlo y no negarlo. De hecho, cuando nosotros asumimos los cambios y las pérdidas, parte el primer paso realmente para poder ir procesando esos cambios es identificando dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo, si es en nuestro cuerpo, si es en nuestro entorno, lo que está ocurriendo con la realidad cruda de lo que eso implica, lo que está ocurriendo. Así que ese es el primer paso. Esto es lo que hay, ¿verdad? Estoy experimentando este cambio, que puede ser un cambio físico, mi cuerpo está padeciendo de diferentes condiciones y yo tengo que enfrentar esa realidad, no puedo partir de la negación. Ese es el primer paso para procesar el cambio. Fíjense que el relato no nos dice que el futuro va a ser mejor, no nos lo dice el relato. Como habíamos hablado anteriormente en el otro encuentro, el relato lo que hace es una queja, ¿verdad? El predicador lo que hace es una queja y lo que delata y manifiesta es frustración y hasta puedo pensar yo que coraje, ¿verdad? Dentro de esa realidad, porque es parte de lo que nosotros como seres humanos experimentamos cuando nuestras condiciones de vida no son las que nosotros queremos. Así que todo ser humano va a presentar una resistencia a los cambios. Sobre todo cuando en nuestro presente, nuestras condiciones de vida, las experimentamos como algo maravilloso o bueno, porque sí queremos cambio cuando las cosas no están bien en nuestras vidas. Así que por eso es que muchas personas enfrentan y desarrollan unos fuertes apegos a la gente, a circunstancias, a cuestiones materiales, porque cuando tú tienes algo bueno, no te quieres desaferrar de eso bueno que estás experimentando y te quieres pegar al presente, ¿verdad? Pero eso no es una realidad. Así que el inicio para uno procesar los cambios es reconocer dónde uno está. Y si no es una realidad presente positiva, pues también asumirla. El texto nos dice, las cosas no van a estar mejor necesariamente en el futuro. Por eso es que es importante que te acuerdes de tu Creador, porque eso es lo permanente. Eso es lo que se queda contigo para tú poder seguir caminando y enfrentando los retos del futuro, que son retos difíciles, ¿verdad? No negando nuestra realidad. Ese es el primer paso. Y aunque esa realidad sea cruda. Ahora, el texto, aunque no lo dice para mí, ¿verdad? Reflexionando sobre este texto, lo que implica esto, ¿cuál es el reto? ¿Qué yo voy a hacer si el panorama que me puede esperar de cambio no necesariamente es un panorama positivo? ¿Qué puedo hacer con eso, verdad? ¿Voy a seguir caminando encorvado, encorvada, porque lo que me espera es terrible? ¿O voy a caminar enfrentando esos retos con el acompañamiento del Señor? O sea que son dos panoramas distintos y requiere que la persona pueda asumir una actitud, tomar una decisión en cuanto a eso. Así que es mirar esa realidad, no negarla, y entonces ir procesando en cómo va a caminar el ser humano dentro de esa realidad. Marbelis, cuando uno lee pues este Eclesiastés capítulo 12, los versículos del 1 al 8, hay
en el versículo 1, pues ahí nos recuerda que nos acordemos del Creador. Primero que, como mencionó el reverendo Carlos Negrón el pasado lunes, sobre cómo pues el autor le coloca a Dios el Creador, utiliza ese nombre. Y en el versículo 6 nuevamente, antes de continuar obviamente con esos elementos, acuérdate de tu Creador en esta etapa ya de la vejez, en la juventud y obviamente en la vejez, y utiliza unos elementos de la naturaleza, sociales, en aquel entorno. Y como buen ecologista que soy, mi pregunta, y para nos ayudes a aclarar, es vemos que este autor sabe que la naturaleza está ahí y que en cierta forma pues lo nutre, también le ayuda a poder reflexionar en ese Dios creador que nos ayuda en esos cambios. ¿Cómo la naturaleza nos ayuda a nosotros a procesar, si es que nos ayuda? Quiero ver la perspectiva obviamente científica de cómo la naturaleza, la creación de Dios, este entorno, que a veces en el ser humano nos creemos que estamos por encima de todo, y nosotros somos parte de ese todo, somos parte de esa rueda. ¿Cómo nos ayuda a poder internalizar esos cambios, esos procesos de salir de la juventud y caer en la vejez? ¿Cómo es ese caminar? Sí, lo primero, como tú bien mencionas, es la parte de que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener una mirada de que estamos en un entorno, no somos entes únicos, ¿verdad? Sino que dentro de ese entorno están los seres humanos que nos acompañan, pero también está la creación, y en eso incluye, ¿verdad?, la naturaleza. Así que el procesar los cambios también implica fuentes o maneras en que nosotros y nosotras nos podemos conectar con Dios. Y la naturaleza y los espacios, hablando un poco del manejo del tiempo, los espacios que nosotros podemos buscar, ¿verdad? A mí me parece que una de las cosas que yo a veces comparto con algunas personas, que nosotros tenemos que ser bien celosos con nuestros tiempos y nuestros espacios. Y cuando yo hablo de eso, me refiero a que hay unos momentos que deben ser también sagrados para nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque nos conectan con nosotros mismos y con Dios. Y dentro de esa conexión, entonces también nos ayuda a conectarnos con otros y otras, ¿verdad? Porque no es un proceso unilateral, como lo he mencionado anteriormente. Es un proceso en que yo, conectándome conmigo misma y con Dios a través de su naturaleza, hay varias fuentes de conectarme con Dios, pero una de ellas es la naturaleza, ¿verdad? Hay unas corrientes que se trabajan mucho con las personas que tienen que ver con trabajar con el presente, que lo hemos hablado, ¿verdad? La noción del presente, del aquí y ahora. Mirar el pasado desde una perspectiva de lo que yo puedo modificar en mi presente y sin culpa, sacando la culpa del camino, porque la culpa realmente no es algo que nos va a ayudar a seguir caminando, ¿verdad?, nuestro proceso presente y en nuestro camino futuro. Mirando el pasado también, repasando las maneras en que hemos tenido el acompañamiento de Dios en momentos duros. Es parte de lo que nos ayuda a manejar los cambios. Ahora, hay maneras de seguirnos conectando con el Señor. Así que volviendo a la parte de que seamos celosos con nuestros espacios y que podamos admirar y disfrutar de esos espacios, es a través de la naturaleza, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con la creación, y sacar esos tiempos para poderme conectar con el Señor, que si lo puedo hacer dentro de un cuarto de mi casa, ahora que estamos encerrados con la pandemia, tengamos también unos espacios para irnos, quizá no tenemos que ir muy lejos, podemos ir al patio de la casa y sentarnos allí a meditar, ¿verdad?, a repasar, a conectarnos con el Señor y con los caminos de fe y de visión futura que Dios tiene para con nosotros, aún en medio de las pruebas y en medio de la incertidumbre, ¿verdad? Yo en este tiempo de pandemia, parte de lo que yo he estado reflexionando particularmente
es cómo nosotros y nosotras podemos vivir con esperanza en medio de la incertidumbre. Y nosotros hemos estado con incertidumbre, yo creo que más a nivel colectivo, no sé qué piensan ustedes, pero más en esta época, desde que inició la pandemia, hemos tenido que estar pendientes a los medios en términos de todas las órdenes ejecutivas, ¿verdad?, que se realizan, cómo movernos fuera de la casa, qué medidas vamos a tomar. Ni siquiera teníamos conocimiento de si llegaría una vacuna, en qué momento llegaría, ¿verdad?, cómo vamos a tramitar gestiones básicas que tenemos fuera de la casa. Todo es una incertidumbre y todavía lo sigue siendo. Así que el proceso es cómo yo puedo fortalecer mi sentido de fe y de esperanza aún en medio de esa incertidumbre, y que los cambios que se nos presentan en esta realidad que estamos viviendo, pues son cambios sumamente inciertos, porque uno puede saber, por ejemplo, si tú tienes una hija que se va a estudiar y que esa es la proyección que tiene a estudiar fuera de Puerto Rico, X o Y, en X momento, pues aunque todavía no te has preparado para ese cambio, tú sabes que va a venir, ¿verdad? Pero nosotros y nosotras estamos lidiando constantemente con lo incierto en esta época, ¿verdad? Más, pienso yo, que en otras épocas del pasado. Así que en ese sentido, hay parte de lo que podemos buscar es el conectarnos con Dios a través de la naturaleza, viendo a Dios en esa naturaleza, ¿verdad? No meramente una posición panteísta del asunto, ¿verdad? Dios está en la naturaleza, Dios está en nuestras relaciones con otros seres humanos, Dios está en nuestras acciones, Dios está en nuestros movimientos cotidianos. Así que es conectarnos de diferentes formas y buscar esos espacios que yo le llamo sagrados, para poder procesar y poder fortalecernos en medio de los cambios que estamos teniendo y los cambios que nos esperan también en el futuro. A mí me parece que el libro del Eclesiastés, Marvilis, José y la gente que nos acompaña, hace una propuesta acerca de cómo vivir el presente. Yo creo que es una de las, desde mi perspectiva, es una de las grandes aportaciones que hace este libro. Y me gusta, Marvilis, el asunto de cómo lo problematiza, porque no pretendo que todo el mundo lo vea así, pero hay un péndulo constantemente, ¿verdad? Parecen haber esos elementos de queja, de cierta pelea con esa realidad de lo inevitable, pero al mismo tiempo hace unas celebraciones hermosas sobre la vida. Este pasaje del capítulo 12 me parece que hay que enyuntarlo con el resto del libro, pero para no hacer ese ejercicio tan complicado ahora, específicamente con el capítulo anterior, la forma en que termina el capítulo anterior, el capítulo 11, es diciendo, mira, deleítate en la luz. Dulce es la luz, dice una de las versiones bíblicas. Incluso en un momento dado dice, déjate llevar por el corazón. Me fascina la frase en la versión de la Biblia del Peregrino, porque a veces en esos procesos racionales, ¿verdad? A veces incluso en la propia Biblia, esa cuestión de dejarse llevar por ciertos impulsos o por el corazón, pues lo declara como engañoso en otros momentos, pero aquí lo exalta, a pesar de que después va a decir que es ilusión la vida. O sea, hay un péndulo, pero aquí le dice, déjate llevar por el corazón y por lo que ven tus ojos. Es decir, aprende a disfrutar y a apreciar lo que estás viviendo, lo que puedes hacer, lo que eres capaz de registrar. Y por eso es, Marvilis, que cuando entonces pasa a este otro capítulo y habla de esos cambios, hay un cambio en el cosmos. Habla hasta del deterioro, ¿verdad?, de la luz, del sol y de las estrellas.
hay un deterioro a nivel social. Por eso es que habla, para los que lean el texto, dicen, ¿y por qué habla ahí de los guardianes en el verso número 3, que los guardianes del palacio, los valientes se encorvarán, las que muelen serán? Fíjense que ahí está hablando hasta del nivel doméstico, porque eran las tareas de la casa, en este caso, alusión a la sociedad. Yo lo que pienso es, Marvilis, que el autor tiene, voy a usar esta palabra, el autor tiene una angustia por comunicarle a la gente la necesidad que hay de aprender a disfrutar lo que se tiene, mientras se tiene, porque como decíamos ahorita, está reconociendo el hecho, hablábamos fuera de cámara del asunto de no maquillar la realidad, tú lo mencionabas también ahorita, porque lo está diciendo es, mira, no nos pongamos a buscarle 4 patas, ¿verdad? 5 patas al gato. Hay un momento en que las cosas no van a ser como son ahora. Y no es cuestión de deprimirse antes de tiempo por lo que va a venir, es que vivir ese momento, para vivir ese momento te va a ayudar cómo tú asumas con una perspectiva presente, con una perspectiva distinta, el presente. Mi parecer es entonces, Marvilis, que para el autor del Eclesiastés, el futuro está, o el futuro consiste, o el sentido del futuro está en que podamos asumir el presente de una manera diferente. Yo creo que hay personas, Marvilis, para las cuales el asunto de hablar como de la vejez y de esos otros años y esa otra etapa de la vida es como un tabú, ¿verdad? Y hay otras personas que yo entiendo la intención, pero a veces hablan de eso como si fuese también un momento de la vida que para otra gente le parece que no es real, que es así, ¿verdad? Sí que están como que esos dos extremos, ¿no? Y es el comentario, ¿verdad?, que quiero hacer para seguir provocando la conversación, ¿no? Sí, yo creo que también parte del proceso es que podamos identificar que nosotros como seres humanos vamos a fluctuar en etapas y momentos donde vamos a llorar, vamos a estar felices. El capítulo 3, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, inclusive en una experiencia en particular, podemos experimentar llanto y gozo. Y eso parecería ser una gran contradicción. Sin embargo, es lo que somos los seres humanos. Podemos experimentar llanto y a la misma vez satisfacción, ¿verdad? Yo recuerdo, ahora conversando con ustedes, una persona que atendí en el pasado, que ella estaba acompañando a su mamá en un proceso donde estaba padeciendo de una enfermedad, ¿verdad? Y ya estaba en su última etapa. Y esa persona no creyente se dirigió a Dios y le dijo, Señor, ya no quiero que mi madre siga sufriendo. Si tú de verdad existes, Señor, ya llévatela. Y aunque esto parezca cruel, ¿verdad?, para algunas personas, al otro día se dio lo que ella había pedido y su mamá había fallecido y se notaba su rostro con una sonrisa. Y aunque ella estaba en un proceso de sufrimiento, ella vio la mano de Dios en ese momento ante su petición y sintió satisfacción de que se hubiese dado lo que ella pedía. Un proceso completamente que, ¿verdad?, a la luz quizás de este asunto de muerte, algunos verían como una gran contradicción, ¿verdad? Pero ella tuvo la mezcla de esas emociones, ¿verdad? Así que parte de lo que tú estás trayendo es el asunto de, sí, la vida es efímera, vamos a experimentar cambios constantes, probablemente vamos a tener unos retos muy difíciles de enfrentar. Ahora, ¿cómo trabajamos con vivir a plenitud nuestro momento presente? Porque eso también es lo que permanece, nuestra relación con Dios y cómo fortalecemos esa relación con el Dios que nos acompaña, que nos consuela,
que no necesariamente vamos a tener una respuesta o se va a dar las circunstancias como nosotros la deseamos, ¿verdad? Que es parte de nuestro reto como cristianos y cristianas, ¿verdad? Y siempre puede estar dentro de nosotros el hubiese querido que esto se diese de tal forma o de la otra. Ahora, ¿cómo yo voy a mirar ese cambio? ¿Cómo lo voy a experimentar con un grado de optimismo, aunque pareciera contradictorio? ¿Y cómo yo voy a disfrutar de lo presente, de lo bueno que estoy experimentando aún en medio de, ¿verdad? Sabemos que hay pérdidas donde se reunifican las familias, personas que no se hablaban por mucho tiempo, o sea, que dan pie para otros cambios que son positivos, que son buenos, ¿verdad? Así que me parece a mí también que una cosa no cancela la otra, que aunque nos esperen tiempos retantes y duros, ¿verdad? Con esos tiempos duros y retantes también van a venir otros cambios que son positivos para nuestra vida, para nuestro entorno. Y viendo cómo se dan esos cambios, que se dan de una forma dinámica, ¿verdad? No es lineal, y lo hemos conversado anteriormente. Las dinámicas de cambio no son lineales. Los procesos en que los seres humanos procesan los cambios tampoco son lineales, ¿verdad? Primero viene la negación, luego la depresión, luego el coraje, ¿verdad? Y luego el asunto de la negociación y luego aceptación. Eso no es lineal. Los seres humanos estamos trabajando en esas dinámicas constantemente cuando enfrentamos pérdidas y cuando enfrentamos cambios. La diferencia es la actitud que asumimos en medio de esos cambios, ¿verdad? Una actitud de decir, esto me está pasando, lo que me está pasando es duro, hay momentos en que voy a tener que delegar porque no me siento bien para poder, ¿verdad?, asumir lo que estoy viviendo, pero aún dentro de eso sé que Dios sigue estando y sé también que esto es temporero, ¿verdad? Hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Porque todo es temporero y como es temporera, los estados de felicidad y de satisfacción también son temporeros los estados de tristeza y de llanto. Y eso es parte de lo que es importante que podamos nosotros y nosotras rescatar. Marbelis, seguimos hablando sobre este pasaje y obviamente en cuestión de la perspectiva psicológica. Hay un versículo 6 que es lo quiero utilizar como el pie forzado, que comienza nuevamente y repito, acuérdate de tu Creador. Estoy leyéndolo para beneficio de los hermanos y hermanas, la nueva versión internacional. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro, se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazo la polea del pozo. En cierta forma, poner la perspectiva de la vejez como algo que se quiebra, que se rompe, que se va a estrellar, que se hace pedazo. Algo pesimista para si lo leemos literalmente, pero es algo que es realista, que es real. Y a base de eso quiero preguntar, ¿qué es la vejez? Primero, ¿qué es la vejez? Porque hay algunas personas que lo colocan así y quiero hacer la salvedad que la vejez en aquel momento no tenía los recursos que nosotros tenemos en este tiempo, que no hay la tecnología, probablemente la provisión en salud, los recursos, y la vejez a lo mejor se veía como un tropiezo, como que era el ocaso de la vida, y ya pues mira, llegaste a la vejez, en realidad no tienes más nada que operar. Pero en nuestro contexto, pues, a veces hay hermanos que ven que la vejez como no quieren llegar ahí. Yo tengo familiares que no quieren hablar de la edad. Estuvimos hablando ahorita, ven como la vejez como la cancelación y la distracción, y otros que la ven como algo, y mencionaba la mamá de Gamaliel, que la ven como que no le gustaba eso de que la vieran como una edad de oro, que yo sé que lo utilizan mucho ese eslogan para promover la felicidad. Pero, ¿qué es la vejez desde tu óptica?
Bueno, la vejez es un proceso donde la persona, ¿verdad?, ya va avanzando en edad y lo que se infiere, ¿verdad?, científicamente es que la persona va teniendo una degeneración en sus procesos corporales, físicos, ¿verdad?, un deterioro. Y eso ocurre con la vejez, pero no es lo único que ocurre y no necesariamente va a ir al mismo ritmo en toda la gente. Sabemos estadísticamente que nosotros tenemos una sociedad que es longeva. Quiere decir que el mayor % de la población está ubicado luego de los 60 años. Y que también se ha comprobado con los avances científicos que las personas realmente no necesariamente van en ese proceso lineal de deterioro, sino que al contrario, pueden experimentar otras experiencias diferentes, vivencias que tienen que ver con el sentido de productividad, la aportación que esas personas hacen dentro de la sociedad. Así que esa mirada que quizá teníamos en el pasado, de que solamente va a haber un deterioro físico y que la persona ya es cancelada por ese deterioro, incluyendo pues cognitivamente, ¿verdad?, que todas las personas van a desarrollar demencia senil o van a desarrollar Alzheimer. Realmente nosotros no podemos decir hoy día que eso es lo que va a ocurrir. De hecho, hay autores que han hablado y han hablado de una etapa que se llama sexalencia, en vez de adolescencia, después de los 60 años han hablado de eso, ¿verdad? De que las personas experimentan y tienen otras vivencias de rejuvenecimiento. No estamos hablando del físico, sino del emocional, ¿verdad? Que las personas pueden en esa etapa vivir con plenitud de vida, ¿verdad? Personas que pueden compartir, que pueden salir, que pueden hacer las cosas que no pudieran hacer en etapas previas por sus compromisos familiares y de trabajo. Así que también con la ayuda científica, pues sabemos que las personas que tienen unas condiciones, pues obviamente pueden ser esas condiciones tratadas y mantenerse de una manera bastante estable dentro de esta etapa. Así que no estamos negando que hay una degeneración corporal, la existe. Y sabemos, ¿verdad?, que quizá algunas personas no puedan hacer las mismas tareas que hacían de la misma manera que en el pasado, pero eso no cancela el que puedan hacer otras cosas y el que puedan experimentar otras vivencias que le hacen sentir productivo, que le hacen sentir pleno y plena, ¿verdad? Y que le hacen aportar. Y nosotros los vemos en nuestras congregaciones y los vemos en nuestra comunidad, ¿verdad? Personas que se cuidan mucho, cuidan de su salud, no solamente la física, sino una salud integral, que es de lo que al fin y al cabo estamos hablando. Cómo nosotros y nosotras protegemos nuestra salud física, emocional, espiritual. Y yo hablaría hasta de salud social, ¿verdad? Es cómo nosotros y nosotras nos integramos con los otros seres humanos, cómo nosotros nos integramos, ¿verdad?, a nuestra comunidad para colaborar en la forma en que en esta etapa podamos colaborar. Así que es ese proceso. Personas que, por ejemplo, han sido maestros y maestras y ya están aportando en la comunidad, dando tutorías a niños y niñas, ¿verdad? Personas que trabajan en nuestras iglesias ayudando en la limpieza, ayudando, ¿verdad?, en otras funciones y trabajan también en otras organizaciones y aportan. O sea, que quizá tenemos que cambiar ese concepto de cancelación del ser humano porque su cuerpo va envejeciendo o va teniendo algunas condiciones médicas. Hay mucho más que dar y no podemos limitar eso meramente al asunto físico. Yo quisiera, como lo que soy, como un pastor protestante evangélico, aterrizar unas cosas, además de todas las que han dicho ya José y Marvilis, que me parecen aportaciones maravillosas. Volver al asunto de esos textos en los que el autor Marvilis, me parece que, contrario a lo que muchas veces nosotros y nosotras hacemos con el texto bíblico, que es
privatizarlo e individualizarlo tanto. Por eso cuando tú hablas ahora de la cuestión de la salud social, me parece tan importante porque yo creo que está presente en el texto. Fíjate que el autor, cuando uno lee con detenimiento el texto, se percata que él cubre varias dimensiones y niveles de esa realidad que de alguna manera va sufriendo unos cambios y unos deterioros. El autor llega a tal grado que al hablar de la luz, del sol y de las estrellas, habla a nivel cósmico. O sea que todo va en ese proceso. Y cuando nosotros vemos ahora lo que nosotros hemos hecho con el medio ambiente, pues podemos darle más vida y más carne a ese texto bíblico. Y no es que vamos a quedarnos en cada cosa, pero fíjense que de lo cósmico él pasa a un nivel de lo social. Es como ese asunto de los guardianes del palacio, de que los valientes, fíjate que alude ahí a estructuras de la sociedad de su tiempo. ¿Quiénes son los fuertes? ¿No? Esta cuestión de que se encorvarán los valientes, temblarán los guardianes del palacio. Así que hay también un desmoronamiento de una parte del entramado social y político, en este caso, del pueblo, y parece haber una pelea y una queja con eso, ¿no? Hasta el nivel doméstico cuando habla de las moledoras, de la que se asoma por la ventana. Y todo eso lo menciono, Marvilis, porque me parece a mí como otra vez, como pastor, que nosotros y nosotras vivimos en un tiempo, en el caso de Puerto Rico, en el que no solamente el huracán María y los terremotos y ahora la pandemia, sino que la misma situación nuestra como país, si uno no tiene ese equilibrio mental y ese balance espiritual y emocional, uno se deja ir por ese chorro del pesimismo. Yo leo este texto y pienso, bueno, ese futuro, ¿qué le plantea a las personas que ven los intentos reiterados de desmantelar los sistemas de retiro en el país? Vamos, para meter esto aquí donde tiene que ser para que cobre vida, ¿verdad? Tú hablabas ahorita de tu hija adolescente, que yo creo que está en una edad parecida a los gemelos en el caso de nuestra casa. Frances Alani es un poco mayor, Carlos con Isabela. Si mis hijos deciden tener hijos o hijas, pues mis nietos y mis nietas. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro ante este desmantelamiento que se está haciendo con el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico? Y lo digo para que veamos las cosas concretas en las cuales el futuro se presenta de una forma o de otra para una generación. Por eso que lo estoy trayendo. ¿Para qué se están graduando hoy nuestros jóvenes universitarios, Marvilis? ¿Para graduarse al desempleo o a tener que ir a buscar otros trabajos que son dignos? No estoy diciendo eso, pero que no tienen que ver, que no guardan proporción con el esfuerzo brutal que muchos y muchas hicieron para conseguir, para completar su carrera universitaria. No sé la gente, pero son las preguntas que yo sí me hago porque me interesa la vida de la gente y las condiciones objetivas de la vida de la gente. Por eso es que sigo creyendo, Marvilis, que la propuesta del autor está cimentada en aprender a aquilatar y a valorar cada momento de la vida y cómo cada experiencia nos da las herramientas y el equipaje, el inventario de espíritu en el armazón, en la infraestructura nuestra para poder enfrentar esas cosas que están por delante. Tú hablabas ahorita y yo no pude evitar pensar en que una de las grandes aportaciones para mí, de las muchas que hizo del apóstol Pablo, fue cuando él planteó aquella barbaridad que dijo, que en tanto el ser exterior se va desgastando. Tú decías, ¿cómo en las pérdidas de momento podemos?
y él lo explica, en tanto el ser exterior se va desgastando, el ser interior se va renovando de día en día. Por eso es que una de las cosas que en la pastoral yo confieso que he intentado con la gente cuando los veo como en esas chorreras de caída libre, emocionalmente también, es decirle a la gente, miren, acuérdese que es cierto que no negamos X o Y o Z realidad, pero la fe va creando en el interior una realidad alternativa para bregar con eso. Claro. Aquello que Jesús hablaba de las corrientes de agua viva en el interior, ¿verdad? Porque hay otra, se nace a otra forma de ver la vida. Es lo que estaba planteando Jesús de Nazaret para aterrizarlo también en el que es nuestro maestro, ¿no? Claro. Y ahí es que yo creo, Marvilis, que mirando la vida como esa ecuación que está llena de contradicciones y que nosotros a veces en nuestra obsesión de ver como una cuestión bipolar, ¿verdad? Lo malo es que la vida es toda la amalgama de todas esas cosas. Claro. Y le puede parecer a alguien una locura, pero yo lo creo así. Y es que yo creo que parte esencial de la belleza de la vida precisamente es esa, y del misterio de la vida es ese. Claro. ¿Eh? Claro. Entonces, el autor de repente entra como en este trance, pensionando todos esos elementos, pero siempre insistiendo en que hay un referente, en el caso de nuestra fe, hay un agarre, hay un tronco, hay un carril que le da dirección a la vida, que es ese asunto del acordarse, que meramente más que un ejercicio de recuerdo, el acordarse es, a lo que se refiere es a un agarrarse, a un referirse a, vivir la vida referida a. Y digo esto, ¿verdad?, desde mi perspectiva pastoral, porque siento con mucha honestidad intelectual y espiritual la necesidad de que la gente pueda ver que no estamos aquí, como lo hemos hecho todo este rato, ¿verdad?, que no estamos manoseando superficialmente el texto, sino que estamos reconociendo la complejidad de lo planteado. Claro. ¿Eh? Claro. Pero que dentro de esa complejidad, el elemento de la fe y del vivir ese presente como Él lo está proponiendo, yo sigo creyendo, como en algunos momentos ya varias veces tú has planteado, que ahí hay una corriente de posibilidad Claro. para mantener el sentido de la Y que esa la posibilidad, existencia. Gamaliel, un poco abonando, no está insertada solamente en lo individual. Vivimos en sociedad. Por lo tanto, de una manera colectiva, hay un emplazamiento para nosotros y nosotras como personas de fe para poder insertarnos también en los movimientos y en las luchas que van en contra de esa corriente negativa, que van en contra de la esperanza. De lo que quiere deteriorar. Exactamente. Nosotros también podemos ser agentes de cambio en ese proceso, insertados en un proceso que es colectivo, que va a tener beneficios para nuestra vida individual y personal, pero también para nuestra vida colectiva. Así que esa es parte, ¿verdad?, del reto de la lectura. Esa mirada hacia el futuro, también insertándonos como agentes de cambio en nuestras comunidades y en el colectivo, ¿verdad? Para que ese futuro no sea un futuro, ¿verdad?, tan fuerte, tan desesperanzador, si nosotros nos encaminamos como colectivo, ¿verdad?, en una contracorriente, le podemos llamar. Hay opciones para esa lobreguez. Y por eso lo insisto, Malvilis, de decir que el autor abandona el asunto puramente individual para obligarnos a una mirada hacia lo colectivo, porque es la parte que yo, que estoy criado en la iglesia, siento que tengo permiso para decirlo. Mis 53 años de vida los he pasado aquí adentro y aquí pienso pasar los que Dios me quiera dar de aquí en adelante, de que siempre tengamos esa precaución de que los puentes que hacemos entre el texto bíblico y nuestra vida se queden únicamente en el terreno de lo individual, de lo privatizado de la fe y de la experiencia religiosa, y que este mismo libro nos está diciendo ahí al final y en otros momentos, pero aquí al final, un toque a la puerta, ¿verdad?
La realidad siempre es más amplia que ti mismo, que tú mismo. Y a veces, porque las crisis individuales que padecemos tienen la capacidad, y eso lo has visto tú ya estamos terminando, de hacernos pensar que no hay más, es tanto lo que nos ciega una crisis en el nivel personal que nos hace pensar que no existe nada más después de hoy, o no existe nada más después de esta crisis. Y siempre pastoralmente, estoy seguro que José lo hace, lo hacemos todos y todas, decirle, insistirle a la gente que todo tiene una fecha de vencimiento, Sí, que no es permanente. así es, así es. Bueno, amada familia, el diálogo ha estado excepcional, pero el tiempo ha llegado. Hay tiempo de empezar Y hay y tiempo de terminar. Lo único que queremos reafirmar es que acuérdate de tu Creador en lo vertical y en lo horizontal. En todos esos aspectos de nuestras vidas, acordémonos de ese Creador, nuestro Dios, en medio de este mes, el mes del planeta. Debería ser todo el año, pero nos invita a reflexionar sobre la creación, sobre cómo Dios ha provisto en lo individual y en lo colectivo. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias siempre a Dios por regalarnos estos dispositivos, todos estos espacios. Gracias, amada familia, Gracias, por este Malvivis. diálogo tan especial. Y Dios me los bendiga de manera abundante. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones y paz.